primer lugar, me gustaría recordaros que es primer domingo de mes. Quiero compartir sobre lo que es el lema de nuestra iglesia. Ahí está. Transformats a la imatge de Crist, un Déu sense límits. Ese es el lema que tenemos para todo el año. El domingo pasado hablamos sobre el lema en general, y el versículo del lema es Efesios 4:13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Vale? Esos son el lema y el versículo básico en el cual estamos reflexionando durante todo este tiempo. Vamos a pedir al Señor que dirija nuestra vida y que abra nuestros corazones para entender, ¿vale? Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella tenemos una guía fiel y segura para nuestro caminar diario y para nuestro caminar eterno. Y pedimos que prepares nuestra vida, Señor, en este momento. Señor, para que esta exposición de tu palabra, Señor, pueda servirnos para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fijaos que normalmente un lema, cuando se formula un lema para cualquier cosa, una iglesia, una asociación, por medio de ese lema lo que pretendemos es dar unas palabras de ánimo que nos sirven para que el funcionamiento normal de esa iglesia, de esa asociación, de lo que sea exactamente lo que queremos ser. Y este año lo que pretendemos es animar a los hermanos a que vivan su vida espiritual de tal manera que nos parezcamos a Cristo, que cuando nos vean este muchacho o esta mujer verdaderamente llama la atención, qué forma de vivir tiene, y sin darse cuenta lo que están haciendo es reconociendo la obra de Dios en sus propias vidas. Pero pusimos una segunda parte que calificaba a la primera. Nunca lo hemos hecho, pero es algo que queríamos hacer este año porque nos dábamos cuenta de la necesidad de tener una aspiración un tanto más alta de lo que normalmente teníamos. Un Dios sin límites. ¿Quién es Cristo? Cristo es un Dios sin límites. Y decimos, vaya, pues ahí no vamos a llegar nosotros nunca como personas. No, nunca vamos a llegar como personas, nunca llegaremos a ser, ni mucho menos parecernos a un Dios sin límite, pero creíamos que colocar esa segunda frase, un Deus sense límites, es algo que verdaderamente nos servía a nosotros para darnos cuenta de que el trabajo que hay por delante no solamente es alto, sino que tiene un recorrido enorme, completa la idea de transformados a la iglesia de Cristo, y nos hace darnos cuenta de que tenemos una gran posibilidad de crecimiento personal. Mirad, ¿por qué digo esto? Digo esto porque el creyente medio actúa de una forma muy normal. Una persona se acerca a Cristo, comprende su situación personal y que el Señor es verdaderamente la respuesta a todos sus anhelos, a todas sus necesidades, a todas sus esperanzas, que Cristo es la respuesta para un hombre, para una mujer que están perdidos y sin ningún tipo de futuro, y se convierten al Señor porque entregan su vida, porque piden perdón por sus pecados, porque se arrepienten de todos ellos y de repente son transformados de una manera maravillosa. Y pasa un tiempo en el principio de la conversión, un tiempo que es excepcional, porque hay un tiempo nuevo.
se abre un tiempo de experiencia, un tiempo de descubrimientos. Tomas la palabra del Señor y la lees y todo te habla. Verdaderamente encuentras que la nueva vida que tienes en Cristo es magnífica, porque descubres de Dios grandes cosas, pero además es que estás mirando dentro de ti mismo y no te reconoces. Dices, yo no era así, ¿qué está ocurriendo en mi vida? Y ves como el Espíritu Santo que ha entrado en tu corazón va transformando, te llama a ciertos cambios dentro de tu corazón. Y tú, porque estás en ese momento absolutamente hipnotizado, perdonadme la palabra, por la maravilla del Señor, vas dando pasos maravillosos en los cuales tu vida es mejorada, en los cuales tu vida es cambiada. Y no solamente eso, sino que empiezas a percibir las cosas que te rodean, las cosas del mundo de una manera totalmente diferente. Y lo que antes te gustaba, ahora te desagrada. Los pecados que antes tanto buscabas, ahora cuando te acercas a ellos ya no son así, ¿vale? Pero ¿qué pasa después de un tiempo? Como el Señor Jesús le escribe en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, si no caminamos con mucho cuidado, en esos primeros tiempos pasan y entonces perdemos ese brillo espiritual que el Señor Jesús llama el primer amor. Y entonces empezamos a permitir la normalidad, comenzamos a permitir una forma de vivir ligera, superficial. Antes nos comíamos la palabra, no literal, pero casi, porque la leíamos con auténtico gozo, con auténtica fruición, ¿verdad? Pero poco a poco nos vamos dejando llevar por los problemas de la vida, por los trabajos, por la falta de tiempo. Bueno, eso de la falta de tiempo siempre es un poco elástico, ¿vale? Porque siempre tenemos tiempo para lo que queremos, pero para lo que no nos apetece parece que siempre nos falta tiempo, ¿verdad? Y entonces vamos decayendo, y dejamos de sorprendernos por lo que dice la Biblia. Dejamos de tener experiencias, y cuando alguien nos pide que le contemos una experiencia, siempre contamos las experiencias pasadas, pero difícilmente podemos contar una experiencia personal que hemos tenido con Dios en esta semana. Estoy seguro que si yo le pidiera aquí a la gente, por favor, contadme algo que habéis vivido especial con Él en este último mes. Muchos tendríamos, nos metemos todos ahí, muchos tendríamos un cierto problema. Y entonces echaríamos manos de lo que ocurrió en aquel tiempo de enamoramiento previo, ¿verdad? Por eso llegamos incluso a momentos en los cuales la lectura de la Biblia y la oración es superflua porque creemos que ya prácticamente lo sabemos todo. Yo he hablado con personas, gracias a Dios no de aquí, pero he hablado con personas que me dicen, sí, yo prácticamente ya lo sé todo, he sido bien enseñado y ya lo sé todo. Y de repente, sin darse cuenta, lo que están diciendo es, ¿con qué poco te has conformado? ¿Con qué poco te has conformado? Tendremos una eternidad para estar con el Señor en el cielo y no agotaremos sus maravillas ni lo que tenga que decirnos. En la eternidad no lo agotaremos. 1000 vidas que tuviéramos aquí para vivirlas, no agotaríamos ni siquiera lo que su palabra tiene para darnos. De hecho, ¿no es cierto que cuando buscamos al Señor y abrimos la palabra de Dios, textos que tantas veces hemos leído, nos hablan algo nuevo? ¿No tenéis esa experiencia? Son textos que constantemente hemos leído por años y de repente se ilumina, salta y nos atrapa con un mensaje maravilloso. Cristo es nuestro Dios, un Dios sin límites, un Dios al que no podemos agotar. Y si ya crees saberlo todo, ten por seguro que abandonaste el deseo de buscarle, porque Él hace nuevas todas las cosas y quiere darnos algo nuevo cada día.
Cada día tiene algo preparado para ti. Cada día tiene algo nuevo que enseñarte. Y me gustaría ir a uno de los textos más profundos de todo el Nuevo Testamento. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Porque este texto resume de una forma muy bonita y muy profunda la mayoría de la revelación de lo que Dios hace a nuestra vida sobre Jesucristo. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 hasta el 20. Si os dais cuenta, está incluso escrito en forma poética. Los que tenéis la Nueva Versión Internacional lo veréis que está colocado así. Es como un canto que Pablo compone para que podamos aprendernos de memoria. Habría que pedirle al grupo de alabanza que le pusiera música, porque es un canto maravilloso en el que se exalta a nuestro Señor Jesucristo de una forma impactante. ¿Lo tenéis? Dice de esta manera, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Sinceramente he de deciros que cuando me acerco a textos como este, encuentro mi cortedad y encuentro mi falta de habilidad, encuentro mi falta de sabiduría y de preparación, porque cuando te pones a leer este texto, simplemente leerlo te deja un poco fuera de juego. Pero cuando lees comentarios de hombres que saben mucho más que tú y te das cuenta que lo explican y que le dan vueltas y que reconocen, si no abiertamente, sí de forma callada, su incapacidad de llegar, de verdad te encuentras con un texto que, por mucho que lo intentemos, no pasaremos de la superficie. Especialmente, ¿qué me tenéis que dar? 2 horas para la predicación, ¿verdad? Pues en 2 horas no vamos a poder hacerlo. Así que tened paciencia conmigo, ¿vale? Porque son las 12:30, de aquí no nos movemos. ¿A qué hora tenéis preparada la comida? No, pero... ¿Eh? Amén. Amén. Bueno, de verdad que esto se llama cristología. Tardaremos algo así como 1 mes y medio en darlo en clases de 2 horas, ¿vale? Quiero decir que lo que voy a hacer es, en este momento, dar las bases, los puntos principales, los enunciados, se puede decir. Pero simplemente eso llenará nuestro corazón de enseñanza. Dice lo primero de todo, que nuestro Dios sin límite, que nuestro Cristo es la imagen del Dios invisible. Es un hecho sabido que las personas no llegamos a cuestionarnos las cosas hasta que no nos llevan la contraria. Necesitamos a alguien que nos lleve la contraria para pensarnos las situaciones, porque nuestro cerebro, como he dicho últimamente bastante, es muy perezoso. Sabemos lo que creemos y no nos movemos de ahí. Pero cuando alguien nos lleva la contraria, entonces empezamos a reflexionar y a darle vueltas.
esto que está escrito, especialmente la epístola a los Colosenses, es esto que estoy diciendo. Porque en aquellos tiempos surgen los intelectualoides de aquellos tiempos y empiezan a decir tonterías sobre Cristo. Estos intelectualoides, estos intelectuales de aquellos tiempos, los listos del primer siglo, se llamaban gnósticos. ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos eran gente de filosofía, venían de las escuelas griegas de filosofía, y cuando ven la figura de Cristo se quedan fascinados como todos los demás, pero intentan pasar por su mente todo lo que es esta figura y entonces dicen: Cristo es sin duda alguna un ser importante, pero no es Dios. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? La doctrina de la encarnación es sin duda alguna la más impactante de todos. No se puede explicar que el Eterno sea capaz de reducirse a un alma humana, a un ser humano, ¿verdad? Por eso los filósofos, los intelectuales, son incapaces de creerlo. Y los gnósticos decían: no, Cristo es como una emanación de Dios. Dios, el Eterno, está ahí en el reino de los cielos, nadie puede llegarle a Él, es imposible, porque nosotros somos carne, y ellos decían: la carne es mala. Y entonces Dios lo que hace para la creación del mundo de seres tan malos como nosotros es mandar emanaciones, así le llamaban, lo siento, no puedo decir otra cosa, emanaciones que son las que en diferentes y en subsecuentes emanaciones llegan a formar el mundo, ¿vale? Cristo quizás sería una de las emanaciones más importantes, pero no es la única, ¿vale? Esto es lo que se estaba diciendo. Esta era una teología que estaba afectando gravemente a la Iglesia y que estaba importunando la fe de muchos. Y entonces Pablo dice: pero qué emanación ni qué emanación. ¿Qué tonterías son esas? Cristo es Dios mismo y utiliza palabras que a nosotros se nos quedan cortas porque están traducidas y traducidas varias veces. Pero lo que están aquí diciéndonos es algo muy profundo, muy tremendo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Versículo 15 en su primera parte. Y Cristo, decir que Cristo es la imagen, es decir precisamente que Cristo es Dios. Es como si les estuviera diciendo a esta gente tan lista: ¿pero es que vosotros queréis ver a Dios? Pues si queréis ver a Dios, mirar a Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios. O, de una forma con una traducción un poco más profunda, Cristo es la perfecta manifestación de Dios en el mundo, porque Él resume todas las perfecciones, todos los atributos de Dios y nos los muestra para que nosotros podamos conocer a Dios. Por eso, Cristo es la revelación suprema de Dios. Estoy adelantando mucho de lo que ha de ser el estudio sobre cristología. No sé si recordáis cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos en Juan 14, 8 al 10. Señor, le dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Pero Felipe, le contestó Jesús, ¿tanto tiempo llevo entre vosotros y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre el que está en mí, el que realiza sus obras. No es que Cristo se parezca a Dios, no es que Cristo sea similar a Dios. Cristo es Dios. Y si miráis el versículo 19, en el versículo 19 el apóstol Pablo está terminando de redondear una expresión que no puede caber en ningún ser humano por bueno que sea. En el versículo 19 dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. No puede ser un ser humano, no puede ser un medio Dios,
porque Dios habita corporalmente en Jesucristo con toda su plenitud. Juan, en sus primeros versículos, nos dice que Cristo es el logo de Dios, es decir, su palabra, su razón. En Él empiezan todas las cosas. Y como después veremos, Él es el creador, el sustentador, el ordenador del mundo y de la humanidad. Por eso afirmamos con toda claridad que nuestro Dios sin límites es un Dios trino, un solo Dios en esencia, en el que coexisten las tres personas en completa comunión, igualdad y serenidad. Hay gozo en el ser de Dios. Hay gozo en el ser de Dios. No nos creó para entretenerse. No nos necesitaba, hermanos. No nos necesitaba. Hay gozo interno en el ser de Dios, en ese Rey sin límite. Creyente, en ese Cristo nunca llegaremos a transformarnos. Pero Él es el modelo hacia el cual tenemos que caminar. Un Dios sin límite. Creyente, no te pongas límites. Atrévete a hacer cosas para el Señor. Atrévete a pedir. Atrévete a buscar al Señor. ¿De verdad tienes miedo de los problemas cuando el Dios en el que tú crees es el creador de todas las cosas? Él es el eterno Señor. ¿Cómo puede ser que tengas tanto miedo porque no te llevas bien con este? ¿Cómo puede ser que tengas tanto miedo por tus pequeños problemas? ¿Acaso tienes miedo sabiendo que Dios está contigo? Dios se agrada del valiente y del arriesgado, porque está creyendo lo que la Biblia dice. Hay cosas que los creyentes no creemos. Y es una incongruencia. Nos llamamos creyentes, pero no creemos ciertas cosas. No creemos que Dios pueda hacer ciertas cosas. Y ahí radica el principio de nuestra debilidad. No creer. No nos creemos muchas veces su revelación. Cuando tenemos un Dios sin límites que se ha comprometido con nosotros. Dice también, el primogénito de toda creación. Ha comenzado diciendo que Él es la imagen del Dios invisible y ahora dice el primogénito de toda creación. Cuidado con esta expresión porque no la entendemos nunca bien. No quiere decir el primero de los creados en una lista correlativa, porque entendemos la palabra primogénito como el primer hijo que ha nacido. Pero esa es siempre una explicación demasiado simplona. La palabra, en griego y todo esto, no me hagáis decir la palabra, porque es hasta graciosa. Prototokos. No, he dicho un to de más. Prototokos. Primogénito, en griego, no quiere decir simplemente el primero de la lista, quiere decir el que tiene la autoridad sobre toda esa lista. Cuando ese Dios maravilloso, que es Jesús, nos dice Pablo que es el primogénito de toda creación, dice precisamente el creador de toda esa creación, porque Él es anterior de todo lo creado. Eso es lo que dice. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Está diciéndonos quién es el creador. Nos está diciendo que es anterior a todo lo creado. Todo lo creado, ángeles, potestades, tierra, universo, antes de eso estaba Cristo. Por tanto, como Él estaba en la creación y Él es el creador, lo que nos está diciendo es que Él es Dios. En los laboratorios científicos hoy en día se está creando vida. Se están creando partículas y trozos de piel incluso en base a ciertas cosas que se están haciendo químicas. Yo no podría hacerlo, quizá algún hermano podría explicarnos cómo es eso, pero es cierto. Y el hombre se siente orgulloso absolutamente de que está empezando a crear ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay algo que no dicen, y es que
lo que han hecho ha sido descubrir los procesos con los que Dios llegó a crear cosas y además usar lo que ya estaba para trabajar y producir esa vida, cosa que Dios no hizo así, porque Él creó de la nada. Y ahí, antes de que nada existiera, estaba el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando los unos con los otros dentro del único ser que es Dios y diciendo, creemos al hombre. Y porque quería realizar este acto maravilloso, es que empezó a crear la materia, le puso orden y lo hizo. ¿Tú crees que vas a poner a Dios en apuros porque le pidas que te sane? ¿En serio? ¿Tan pequeño crees que es Dios? ¿Tú crees que le vas a poner a Dios en apuros porque le pidas trabajo? ¿O porque le pidas ayuda en tu familia? ¿O la salvación de alguien que hay cerca de ti? ¿Tú crees que tu vida es un desastre y no tiene solución? ¿En serio crees eso? ¿En qué Dios crees tú? Nosotros creemos en Cristo, el que es antes de toda la creación y el que por su boca y a sus órdenes todo lo que hay fue creado. No tienes que decir, Señor, ¿dónde estás tú? Más bien tendríamos que preguntarnos dónde estamos nosotros espiritualmente en los momentos de dificultad. Eso es lo que tendríamos que plantearnos. Esa es una idea que me está dando vueltas hace mucho tiempo. El Señor de vez en cuando me lanza una idea y yo la cojo como puedo y me pongo a darle vueltas y al final, cuando consigo resolverlo para mí mismo, lo comparto con vosotros. Y últimamente me está hablando de eso. No es tanto que le digamos, Señor, ¿no serás fiel conmigo? ¿No me ayudarás? La cuestión es, ¿seré fiel, Señor, contigo en este momento de dificultad? Esa es la pregunta. Porque no podemos decir, Señor, tú no estás ahí, si Él es el eterno, si Él es infinito, si Él es inmenso, si Él está cerca de ti en todo momento, si Él te creó, ¿cómo puedes decir tú que esto se le escapa de las manos a Dios? ¿Cómo puedes decir eso? Dios está ahí porque quiere estar ahí. Y Dios va a bendecir tu vida porque quiere bendecir tu vida. La cuestión es si tú sabrás esperar en el Señor a que Él lo haga cuando quiera. Porque aunque aquí no aparece directamente, de lo que estamos diciendo se sigue que Él es el dueño, que Él es el soberano. Ese es Jesús. Ese es el Cristo. Él es el Dios sin límites. Y por tanto, como no tiene límites, tiene toda la soberanía de nuestra vida en sus manos. Él es el que le da sentido a todas las cosas. Mira lo que dice el versículo 17. Él es anterior a todas las cosas. Por medio de Él forman un todo coherente. Estamos diciendo que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el creador, ¿verdad? Y no es un creador que haga las cosas por casualidad o sin ningún tipo de control. Eso es lo que hacemos nosotros, que a veces no nos pasan más cosas porque Dios nos cuida, ¿verdad? Pero cuando Él ha hecho su acto creador y sigue sustentando todas las cosas, descubrimos que todo encaja de una forma maravillosa, maravillosa. Dios no ha dejado su creación ni su humanidad a que se reproduzcan como sea posible. No, Él ha cuidado cada paso. Y hoy sigue haciéndolo. Hoy sigue haciéndolo. Dice que todas las cosas forman en Él un todo coherente. Si tú quitas a Dios de la ecuación del universo, todo se desmorona. Incluso los más importantes filósofos ateos reconocen, sin creerlo, pero reconocen que Dios es lo único que daría sentido
a la creación. El otro día estaba leyendo un artículo que se escribió en La Vanguardia hace unos años de un teólogo catalán llamado Antonio Fornés, y Antonio Fornés decía, él se reconoce creyente, que tanto Nietzsche como Sartre, de alguna manera, sin creer en Dios, reconocen que es precisamente esa idea de Dios la que da sentido, porque ellos afirman que la vida no tiene sentido. Como no creen en Dios, no tiene sentido. Y si algo le diera sentido a la vida, sería Dios. En el que no creen, No estoy diciendo que ellos dijeran que Dios no es eso. Pero este hombre, Fornés, por medio de sus estudios, lo que nos mostraba en su libro era eso. Yo no he leído el libro, pero he leído el texto de La Vanguardia. Y era muy interesante, que lo único que da sentido a este mundo es precisamente la idea de Dios. Por tanto, solamente aquellos que creemos en Dios verdaderamente podemos decir que sabemos para qué estamos aquí, que sabemos el propósito que tiene esta vida, que esta vida no es un despropósito que va al desastre. Iría al desastre si no estuviera Dios. De hecho, sin Dios nunca habría llegado a suceder, pero si por una casualidad del mundo sin Dios se hubiera creado la humanidad, haría ya tiempo que habría desaparecido. Así de claro, haría tiempo que habría desaparecido. Mirad, antes Liz ha dicho uno de mis textos favoritos, Jeremías 29:11. Donde esté Liz, se lo agradezco. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Como dice la versión que conocemos, planes de bien y no de mal. Qué bonito, planes de bien, no de mal. Dios crea de tal manera que todo tiene sentido y que todo encaja en su sitio. Y si algo ha de encajar, es nuestra vida. La vida de aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Porque Él sabe qué quiere hacer contigo. Freddy, Dios tiene un plan para ti. ¿Lo sabes? Trino, Dios tiene un plan para ti. Tiene pensamientos buenos hacia ti. Monse, lo sabes, ¿verdad? Dios tiene buenos planes para ti. Me gustaría tener tiempo para decir cada uno de los nombres de los que estamos aquí. Porque Dios tiene un plan maravilloso que encaja perfectamente con sus propósitos en toda la historia de la humanidad. Quizás somos seres pequeñitos, pensando y comparándonos con toda la humanidad, somos seres pequeñitos y seguramente que nuestra vida no hará la diferencia. Pero puedo deciros una cosa, como pequeños granitos de arena que somos, encajamos en los planes de Dios. Y si somos capaces de obedecerle y de caminar en esos planes que Dios ha preparado con nosotros, nuestra aportación será magnífica. Porque para empezar será mucho más grande de lo que cada uno de nosotros pensamos. Dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ti. Eso es, qué fuerte, cómo me toca. Dios me conocía desde antes que mis padres me concibieran. Antes de estar en el vientre de mi madre, de dar a luz o de crecer, Dios ya me conocía. ¿Os podéis imaginar? Dios os conoce desde hace tanto tiempo. Tiene planes tan preciosos. La verdad es que cuando los digo, se me pone la carne así, de esa manera. Hay algo preparado para vuestra vida. Un Dios sin límite es un Dios que es capaz de hacer planes para las miles de personas, los millones de personas que hay en esta vida. Jóvenes, a lo mejor os sentís perdidos en algunos momentos y pensáis que vuestra vida no va hacia ningún sitio, pero no es verdad. Cada uno de vosotros es un pequeño grano de arena que apoyará la obra de Dios maravillosa y que habrá de crecer
de una forma espléndida, porque Él le da sentido a todas las cosas. En la Iglesia no puede haber absurdos. Los absurdos los incorporamos nosotros, y los errores los incorporamos nosotros cuando nos abandonamos los planes de Dios. Pero nuestro Dios maravilloso, hacia el cual nos tenemos que parecer, ese Dios maravilloso es un Dios sin límites, es un Dios eterno, es un Dios que tiene control sobre todas las cosas, es un Dios maravilloso que sabe lo que quiere con cada uno de nosotros y que sus planes se encajan perfectamente unos con otros para hacer que el reino de los cielos aquí en la tierra tenga verdadero valor y tenga crecimiento. No son nuestros méritos, no es nuestro valor personal, es la obra de Dios en nosotros. Y cuando intentamos trabajar por nosotros mismos, entonces es cuando lo destrozamos todo, nos equivocamos constantemente. Pero cuando es Dios el que trata con nosotros, entonces verdaderamente tiene valor. Algún día, Él ha de volver por segunda vez y recibirá la gloria de toda la humanidad. La nuestra, encantados de la vida, porque iremos corriendo allá donde el Señor nos convoque y nos arrodillaremos y adoraremos al Señor por esa obra preciosa que Él ha hecho. Los malos no les quedará más remedio que arrodillarse delante del trono de Dios y aún a disgusto, porque irán al infierno a disgusto, tendrán que reconocer que Dios tenía razón. Amén. Así me gusta. Amén. Algún día entenderemos, algún día veremos que nuestra vida fue dirigida. Sigo adelante porque si no pararía. El versículo 18 dice, Él es la cabeza de la Iglesia. Mirad qué cosas más tremendas estamos diciendo. Dios es la imagen del Dios invisible. Jesús, quiero decir, Cristo es la imagen del Dios invisible, por tanto es Dios. No hay otra manera de entender esto, no es posible. Él es el primogénito de toda creación. Dios creó por medio de Jesucristo todas las cosas, el Espíritu Santo estaba por encima, la palabra de Dios es pronunciada y las cosas ocurren. Él hace todas las cosas con sentido y hacen que todas funcionen de una forma correcta, coherente, y Él es la cabeza de la Iglesia. Él es la cabeza de la Iglesia, porque la Iglesia es criatura de Dios. Cuando decimos la palabra criatura, lo que estamos diciendo es algo creado, ¿de acuerdo? Por eso una criatura no puede ser Dios. Y por eso esos exagerados que dicen que nosotros podemos darle órdenes a Dios o que nosotros podemos llegar a ser como Dios, están completamente equivocados. Él es el modelo hacia el cual tenemos que aspirar, ¿de acuerdo? Él es la cabeza de la Iglesia. Versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Todo es creación de Dios. Cuando Dios crea la humanidad, la crea con el propósito de tenerla a su alrededor, para amarla, porque un Dios de amor necesita amar. Y en esa necesidad, en esa palabra necesidad, es que no nos queda otra para decir. Pero Dios quiere tener una humanidad a la que amar. Pero la humanidad se ha separado, la humanidad ha pecado contra Dios, la humanidad ha abandonado al Señor. Y entonces Dios sigue adelante con sus planes. No fue una sorpresa la caída del hombre. Dios sigue adelante con sus planes y crea un pueblo que después de muchas vicisitudes tiene uno de sus momentos especiales en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la Iglesia y se forma. Y desde entonces, ese grupo de hombres y mujeres, a lo largo de todo el mundo, llenando toda la humanidad, está juntando a aquellos que le aman, aquellos que le buscan, que le buscamos de corazón. Nos llenó de su Espíritu Santo y de eso tenemos ejemplo en Pentecostés. Inspiró su palabra en los corazones y en las mentes de hombres, a mí me gusta decir que y de mujeres, porque como no sabemos lo de hebreos, y la llenó con un montón de sabiduría, con mucha revelación
de quién es Él. Y cada vez que un hombre y una mujer se acercan al Señor, es llena del Espíritu Santo, trayendo fuerzas a las personas, trayendo valor en medio de los problemas. Estábamos estudiando en el grupo de conexión y nos llamaba la atención la llenura del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, a las personas, y lo que hacían, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y no puedo repetirlo todo, pero porque estaban llenos del Espíritu Santo predicaban con poder, porque estaban llenos del Espíritu Santo se hacían milagros a su alrededor, porque estaban llenos del Espíritu Santo se sentían gozosos de sufrir por Cristo, porque estaban llenos del Espíritu Santo rompían barreras y iban a donde nadie más se atrevía a ir. Porque estaban llenos del Espíritu Santo, la iglesia crecía de una forma maravillosa, porque es la obra de Dios en la iglesia y Cristo es su cabeza. No, la cabeza no son los pastores, la cabeza no son los grupos de liderazgo, no, nada de eso. La cabeza de la iglesia es Cristo y es a Él a quien tenemos que seguir. Aquí lo dice con toda claridad, Él es la cabeza y Él es el que monta toda la función de la iglesia, le da una comisión, existe para algo la iglesia, no es un ser ahí en medio de cualquier cosa. Él organiza los ministerios, ahí tenemos Efesios 4 con todos los ministerios que se tienen que tener en una iglesia. Él reparte dones y ahí tenemos 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, los dones que el Espíritu Santo y que el mismo Señor Jesús reparte. Él monta la iglesia por medio de ministerios, da autoridad a aquellos líderes que elige para el trabajo de la iglesia. No puedo seguir porque es que hay muchísimas cosas, pero Él es la cabeza. Mirad, hermanos, aquí cuando nos vemos, y nos vemos 4 gatillos, nos parece que esto no es cualquier cosa. Y vas a iglesias más pequeñas y dices, ¿y esto qué es? Mira, ahí está la cabeza que es Cristo, porque Cristo es la cabeza. Ese es el Dios al que nosotros adoramos, el Dios al que nosotros nos queremos transformar y parecer. Cristo es la cabeza y Él, porque es la cabeza de la iglesia, está reconciliando al mundo con Dios. Para eso creó la iglesia, para ser instrumento de su gracia, para dirigir a este grupo de personas que tenemos el encargo de que toda la Alta Empordà, y si queréis toda Girona, pueda tener la oportunidad de reconciliarse con Dios. La reconciliación con Dios viene a través de la obra, una vez más, de Cristo. Hemos tomado la cena del Señor y hemos dicho que en la cena del Señor recordamos la obra realizada por Él en la cruz. Esa sangre derramada, ese cuerpo roto, por amor a nosotros. Y nosotros recibimos esa tarea maravillosa. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Él está reconciliando, aquí lo dice, con todas las palabras. Versículo 20, Él está reconciliando al mundo con Dios. ¿Y cómo lo hace? En su obra maravillosa en la cruz y en la resurrección hay una posibilidad de reconciliación. Y nosotros recibimos el encargo de hablar de esa obra a las personas que nos rodean. No sé si os dais cuenta lo que está ocurriendo aquí. Lo que está ocurriendo aquí es de una responsabilidad inmensa. ¿Dios podría haberlo hecho de otra forma? Sí, pero Dios hace que todo sea coherente. Dios no trabaja a nuestras espaldas. Él hace lo que quiere, por supuesto, pero le ha placido, le ha gustado, en su concilio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron que cuando fuera a tratar con la humanidad, hacerla a través de esa pequeña parte de la humanidad que le ha elegido. ¿Os emociona esto? No nos emociona.
pero debería emocionarnos. No sé si te das cuenta lo que estoy diciendo aquí, pero es mucho más grande de lo que podemos decir fácilmente. Tú eres la herramienta elegida por Dios para hacer que muchos vengan a la iglesia y se conviertan. O se conviertan y luego vengan a la iglesia, lo mismo, ¿verdad? Te estás transformando en la voz de Dios. No hay nada más grande que eso, no hay nada más precioso que eso. Ninguna carrera universitaria, por difícil que sea, tiene más valor que eso. Es por eso que cuando Dios elige a hombres y mujeres para dedicarse a Él, para dedicarse a su servicio íntegramente, le está tocando el gordo de la Navidad. De verdad. Hay mucha gente que hoy huye de los llamamientos de pastorado o de misiones o algo de eso. Como dice, madre mía, va a echar su vida a perder. ¿Pero qué dices? No hay nada más precioso que servir al amo y Señor de todas las cosas. Y si te sientes llamado por Dios a servirle a todo tiempo, por favor, agárralo al vuelo, no sea que se te pase. Es así. Quizá puedas llegar a ser ingeniero o arquitecto, que era lo que a mí estaba en mi ilusión, ser arquitecto. Por eso hice delineación, me quedé muy bajo en la fila. Pero aunque hubiera sido el arquitecto más importante de la humanidad, no tendría valor como el ser un siervo de Dios. Una vez Spurgeon, lo he dicho muchas veces, nombró al pastorado a un miembro de la familia real inglesa. Esto supongo que ya me lo habéis oído varias veces porque me impacta mucho. Y cuando estaba ordenándolo para el pastorado, Spurgeon le dijo: Dios te está ordenando pastor de su reino, nunca te rebajes a ser rey de Inglaterra. Así lo dijo, con estas palabras está recogido en la historia. No hay nada más grande que ser un siervo del Señor. No hay nada más precioso, difícil, pero no hay nada más precioso que ser un siervo de Dios. Si tú eres un siervo de Dios, no hace falta que seas un pastor para serlo. Tú eres elegido de parte del Señor para servirle, para reconciliar al mundo con Dios, porque esa es la obra que tenemos. Somos transformados, por favor, somos transformados a la imagen de Cristo, ese Dios sin límites, ese Dios maravilloso, ese Dios que tiene para nosotros una vida especial, una vida grande. Busca al Señor cada día, atrévete a pedir cosas importantes del Señor. No te quedes, no te conformes con lo que estás haciendo. Seguro que lo que estás haciendo está bien, no digo que sea malo, pero Dios tiene planes preciosos para ti, planes maravillosos, que no te corte ni la necesidad, ni la enfermedad, ni tu personalidad. No permitas que te pare nada de eso, porque hay un Dios sin límites que está a tu lado y que está dispuesto a ayudarte a seguir adelante. Así que atrévete a pedir cosas grandes para el Señor. Atrévete a buscar esos planes maravillosos que Dios tiene por ti. Jóvenes, no perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo con tonterías. Sí, tenéis que estudiar mucho, Pongo aquí tenéis que estudiar, tenéis que tener de verdad vuestros estudios porque seguramente que van a ser útiles. Pero sabed que Dios tiene unos planes preciosos para vosotros. Y toda esa formación que tenéis que hacer tiene que servir para la mayor gloria de Dios. Porque os va a tomar de donde estáis. Y con un grupo como el que hay aquí, aunque hoy son poquitos, pero con un grupo como hay aquí, se puede revolucionar un mundo entero. Un mundo entero se puede revolucionar. ¡Viejos! Me miro yo, tengo un espejo aquí y me miro. Hay muchas cosas que hacer para el Señor.
Hay muchas cosas que hacer para el Señor. Dios sigue teniendo sus planes hacia nosotros. Buscadlos porque el Señor va a hacer que vuestra vida, aunque quizás no nos queda tanto tiempo como a ellos, que nuestra vida sea fructífera, valiosa. ¿Amén? Oh Dios, Señor. Buscamos tu rostro, Señor.